Fue canterano del Barça, fichado por el Real Madrid, ídolo en Vigo y leyenda en Vallecas. Hoy hablamos con un futbolista diferente, un centrocampista con una visión, pausa y liderazgo que dejó huella allá por donde pasó. Roberto Trasorras nos abre las puertas de su carrera desde sus inicios con Xavi e Iniesta en el filial culé hasta convertirse en el cerebro del Rayo Vallecano con Paco Gémez. Charlamos de su etapa como jugador, el ascenso con el Rayo, el descenso, su paso por los banquillos y mucho más. Prepárate para una entrevista sincera, llena de fútbol y vivencias reales. Bienvenido, Trasorras. Hola, muy buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? vamos? Bien, ¿vosotros qué tal? Bien, tío, Aquí estamos. encantado de que vengas hoy por aquí. También estamos aquí Igualmente. con Héctor, como siempre. Eh, ¿Cómo lo ves lo de hoy? Se viene historia, ¿eh? Yo lo veo top. Yo pensaba que esto no se podría superar y nos hemos vuelto a superar, ¿eh? Es una Bueno, cosa también te digo, gracias a Trasorras. Bueno, por hombre, un venir, placer. claro. Un placer. Gracias por confiar en nosotros. Bueno, ya te nos explica un poquito fuera de cámaras, pero vamos a tratar primero un poquito de cómo fueron tus inicios en el fútbol y qué recuerdos tienes de esos primeros pasos como futbolista. Bueno, yo empecé muy pequeñito, como todos seguramente que nos dedicamos a esto, con 8 añitos en un pueblo de aquí de Lugo, que se llama Villalba, un equipo que es el Racing Villalbés, que empecé pequeñito, ya te digo, con 8 años, a partir de ahí, pues bueno, subiendo de categoría. Y bueno, sí iba destacando y bueno, pues lo normal, ¿no? Vas a la selección comarcal, a la selección de Lugo, a la selección gallega y en torno a los 12, 13 años, cuando ya empiezas a jugar un poquito ya más a nivel pues de campeonato gallego, campeonato de España con la selección gallega, pues me llama el Barça para ir a hacer una prueba a Barcelona una semanita y bueno, pues decido ir. Sí que era una situación muy inquietante, por decirlo de alguna forma, sí que era muy ilusionante porque era lo que a mí me gustaba desde pequeño, pero era inquietante porque piensa que al final, bueno, pues vengo de un pueblo muy pequeñito, muy familiar, yo, bueno, pues tenía un entorno muy pequeño, muy cercano y de repente, pues bueno, verte allí en la Masía, en Barcelona, una ciudad tan grande, pues el cambio era grande, ¿no? Y además recuerdo de llegar a los entrenos, estar pues gente como Johan Cruyff, gente como Xavi, que, bueno, pues, que han sido leyendas del fútbol, entrenando y dirigiendo y, bueno, pues para mí, lógicamente, era un salto a nivel emocional muy grande porque venía de un sitio muy pequeño y a partir de ahí, pues bueno, me salió todo bien, hicimos una semana muy buena de entrenamientos, la verdad es que me salió pues bueno, hicimos partidillos, me salieron francamente bien, bueno, tengo muchas anécdotas con esas circunstancias y a partir de ahí, pues bueno, me firmó el Barça, me llamó a las semanas a casa, se lo dijeron a mis padres. Sí que es verdad que al principio mis padres eran un poco más reticentes, digamos, reticentes un poco por el tema de irme, pero bueno, yo lo tenía claro, era mi sueño y al final, pues bueno, decidí marchar para allá. O sea, al final te criaste en la Masía, ¿no? Podríamos decir. Que, tipo, como Sí, hizo, por sí, ejemplo, Pedro. sí, a nivel futbolístico y personal, porque al final me fui con 14 años, es una época en la que, bueno, pues aún te falta mucha adolescencia, te falta madurar, te falta, bueno, pues ir creciendo a nivel futbolístico y personal y se puede decir que, bueno, pues todo lo que sé o lo que aprendí, pues viene de allí, sí. Perfecto. Después, en el Europeo Sub-18 compartiste equipo con figuras como Joaquín, Casillas. ¿Se le veía algo especial desde pequeños? Bueno, sí, sí que es verdad. Al final, bueno, cuando siempre me preguntan por gente con la que he compartido, el caso que me preguntas tú de Casillas, de Joaquín, o cuando me preguntan por Puyol, o por Andrés, o gente de este nivel, sí que es verdad que les ves algo especial. El saber si van a llegar o no es muy difícil en ese momento el poder pensarlo, pero bueno, les veías una capacidad, una forma de entender el fútbol pues un poco diferente a los demás, ¿no? Los demás, pues bueno, podíamos destacar en muchas cosas, pero quizás ellos estaban pues un peldaño por encima en muchas circunstancias, ¿no? Luego al final, pues el poder mantenerte o el poder llegar a hacer una carrera como la de Andrés o la de Joaquín o la de Casillas, pues depende muchos de otros factores, porque en vez de ellos podían haber otros que seguramente también tenían ese nivel, pero bueno, depende de las circunstancias, de la suerte, de que te den esa oportunidad. Bueno, muchas circunstancias pues que ellos la aprovecharon, pero sí que se les notaba pues
diferente a los demás, ¿no? Y en tu juventud al final jugabas en posiciones bastante ofensivas, llegando a jugar de punta, media punta, un falso 9 también ya más o menos. Al final, ¿cómo viviste esa evolución hacia un perfil más organizador en el centro del campo a medida que ibas avanzando en tu carrera? Sí, a ver, es verdad, yo siempre he sido delantero. Yo desde pequeñito pues era un goleador, metía muchos goles ya en el Racing Villalbés, en la selección. Luego cuando me firmó el Barça, me firmó de delantero. Sí que es verdad que en esos partidillos que jugamos en las pruebas, pues en uno de ellos, recuerdo además Johan que me dijo que me pusiera de pivote defensivo, porque bueno, pues bueno, querían probarme ahí. Pero yo siempre fui jugando, pues tanto en cadetes, en juveniles, en el Barça B, bueno, pues siempre en perfiles más ofensivos, ¿no? Como dices tú, muchas veces, pues con el Barça B de Quique Costas, pues jugaba de un poco de falso 9, viniendo más a recibir, porque teníamos dos extremos, en este caso Babangida y Nano, que eran muy rápidos, iban al espacio, entonces pues yo jugaba más por dentro, debuto en primera división jugando de extremo, bueno, en el Madrid-Castilla también jugaba de extremo, de media punta. Bueno, luego sí que es verdad, a partir de ahí fui retrasando un poquito más la posición. Ya en la Unión Deportiva y en el Numancia ya jugaba más de medio centro ofensivo. Y luego, pues bueno, en el Celta, bueno, pues fui intercambiando la posición de medio centro con media punta. Y en el Rayo, pues bueno, ya me colocaron más de seis, digamos, de pivote defensivo, pero no era un pivote defensivo tan al uso como se suele decir, ¿no? No era Claro, un Casemiro, perfecto. no era Un este tipo de redondo. pivote defensivo. Exactamente, era un pivote defensivo más constructivo, porque al final nuestra idea era salir desde atrás con el balón. Paco quería que yo empezara todas las jugadas, porque era un jugador que técnicamente, pues bueno, pues lo hacía bastante bien y para Sí. ayudar a los centrales, pues bueno, pues era una manera de empezar la jugada desde atrás, construyendo, entonces quería que estuviera muy cerca del balón, entonces por eso pues, bueno, pues jugaba más en esa posición. Bueno, después en el Barça B coincidiste con una generación gloriosa de futbolistas. Xavi, Iniesta, Reina, Valdés, bueno, Dani Huiza. Y quiero preguntar, ante esa generación de futbolistas espectaculares, ¿qué ambiente se vivía en aquel vestuario y cómo recuerdas estas temporadas? Pues había muy buen ambiente. Estás hablando de gente de primer nivel, ¿no? Thiago Mota también estaba, David Sánchez, Sergio García, te puedo poner Arteta. Oleguer, Dani Tortolero, Fernando Navarro. Estamos hablando de jugadores que si coges a lo mejor esa plantilla de 18-20, pues a lo mejor 14 o 15 han hecho carrera en primera y eso es muy complicado que pase, ¿no? Sí que es verdad que también bueno, pues la jornada que tuvimos en el Madrid-Castilla también fue muy buena, con los soldados de la red, Arbeloa, Diego López, Jurado, Juanfran, Javi García. Estamos hablando de jugadores pues que también tuvieron carrera en primera división y esas cosas pues no suelen pasar, ¿no? Aparecen muy de vez en cuando porque, bueno, pueden subir 1, 2, 3, 4, pero claro, que haya pues 10, 14 jugadores que hayamos podido hacer carrera en primera división, pues eso no suele pasar. La verdad es que el ambiente era muy bueno. Hicimos muy buenas temporadas, entramos creo que 2 años seguidos en playoff para subir a segunda división. Bueno, fueron años muy buenos con esa generación pues tan buena, ¿no? Campeones del mundo y todo. O sea, es que estás hablando de una generación potentísima. Sí, sí. Correcto. Y luego otras horas, antes de que te fueras al Castilla, debutaste con el Barça en Champions contra, si no me equivoco, el Wisla de Wisla de Cracovia. Cracovia, sí, sí. ¿Cómo fue ese debut como extremo, como ya has comentado antes? Bueno, pues imagínate, pues es un sueño cumplido. Al final, cuando firmas por un equipo tan grande, firmas con este objetivo, pero era un objetivo muy lejano porque al final llegó con 14 años y bueno, vas quemando etapas, vas viendo que muchos compañeros tuyos pues se van quedando por el camino, cada año hay una criba muy grande de compañeros, tú vas avanzando, bueno, parece bueno, que ya cuando estás en el Barça B y bueno, pues subes a entrenar, estás entrando en convocatorias, pues parece que el sueño de debutar pues se va acercando y recuerdo pues que había un partido de Champions y bueno, fuimos para allí, para Cracovia y recuerdo que me sustituyeron por Luis Enrique, faltarían, no sé, pues 15, 20 minutos, no sé cuánto. Y bueno, pues es un sueño cumplido también en Liga, en Copa. Fue un año muy bueno porque al final
bueno, pues independientemente de que uno pues le hubiese gustado pues mantenerse y tener una carrera mucho más larga en el primer equipo del Barça, pues simplemente el haber debutado, el haber jugado pues 4, 5, 6, 7 partidos con el primer equipo, pues ya es el sueño cumplido de todo el esfuerzo hecho desde muy pequeñito. Y luego, después de ese debut y tal, casualmente te vas a un Real Madrid Castilla, que podríamos decir que no es un movimiento muy habitual viniendo del No. Barça B. ¿Cómo surgió esa decisión y qué repercusión recuerdas que tuvo en prensa? Sí. Sí, a ver, la repercusión fue bastante grande porque, bueno, yo al final en ese momento estaba debutando en el primer equipo del Barça, estaba, bueno, pues haciendo la pretemporada, pero recuerdo que hubo muchos cambios en Barcelona, fue el fichaje de Ronaldinho, bueno, pues llegó Rijkaard, entró Laporta, bueno, hubo muchos cambios y la verdad es que no me aseguraban el poder tener una oportunidad arriba, ¿no? Creo que mi etapa en el filial del Barça pues había terminado, ya había pasado muchos años entre el Barça y el primer equipo y bueno, no tenía opción arriba, ¿no? Y bueno, creía que era el momento de buscar otra salida y bueno, tenía alguna situación de poder irme a algún equipo de primera división, además tenía algún equipo bastante cerca para poder firmar y era mi intención, ¿no? Salir del Barça para irme a un Primera División, porque, bueno, ya te digo, estaba quizás en el momento más importante de mi carrera, jugando arriba, bueno, tenía una repercusión importante, ¿no? Justo cuando ya había tomado la decisión ya de irme a firmar por un equipo, bueno, pues recibimos en este caso la llamada de Jorge Valdano y de Florentino Pérez y nos llaman para pasar por el Bernabéu, por las oficinas, que quieren hablar con nosotros antes de que firmemos por ningún otro equipo. Bueno, nos convencieron. La verdad es que llegamos allí y bueno, fue todo bastante bonito, entre comillas, porque bueno, tenían pues varias teles puestas con imágenes mías jugando, decían que nos habían seguido, que me habían seguido muchos años, que necesitaban pues que el filial volviera bueno, pues a segunda división, que aparte ellos creían que yo podía tener oportunidades en el primer equipo, me hicieron muy buen contrato, me hicieron, bueno, pues dorsal del primer equipo, me inscribieron en Champions y en este momento, pues bueno, pensé que las circunstancias que se daban, pues bueno, el poder jugar en un equipo como el Madrid, independientemente de haber pasado por el Barça y de que yo soy culé y siempre lo he dicho, el poder jugar en el primer equipo del Madrid, pues estar al alcance de gente pues muy poca, de señalados o seleccionados, y en este caso pues pensé que podía ser una oportunidad. Luego por las circunstancias Valdano pues se marchó, no tuve las oportunidades en el primer equipo que yo pues o que ellos me habían entre comillas ofrecido o prometido. Y bueno, subimos al equipo a segunda división. Además, recuerdo un Bernabéu lleno con 70.000 personas. Fue una experiencia muy buena. Subimos al Castilla y bueno, y por otras circunstancias yo no seguí allí, no renové, estuve 2 años. Puedo decir que bueno, que fueron 2 años que también pues fueron buenos porque al final a nivel futbolístico subimos de categoría. Pero bueno, con el paso del tiempo, pues a lo mejor esa decisión pues a lo mejor es muy fácil verla ahora, ¿no? Pero quizás hubiese tomado otra decisión, sobre todo porque no se dio el objetivo que era el principal para haber firmado por el Madrid. Y al final, al haber estado en las dos canteras, ¿qué diferencias notaste entre la cantera del Barça y la del Real Madrid a nivel de trato, exigencia y oportunidades, más o menos? El trato es bueno en las dos. Exigencia es muy parecida. La gran diferencia que siempre digo es que en el Barça tienen la valentía de ponerlos a jugar. El Barça al final cuando... Ahora sí que es verdad que es más por un tema económico, ¿no? Pero en su momento con Pep y con años anteriores, si un jugador destacaba, si un jugador lo hacía bien en el filial, ellos tenían la capacidad de ponerlos a jugar, ¿no? Y en el Madrid pues da la sensación de que, bueno, primero tienes que irte fuera, fíjate que podemos poner muchísimos casos de jugadores que ahora están en el primer equipo o que han estado en el primer equipo, pero que muy pocos han subido directamente del filial, ¿no? Sino que se han tenido que ir fuera, lo han hecho muy bien fuera y luego los han repescado otra vez, ¿no? El Barça quizás, pues bueno, en eso es diferente, también tienen una idea muy definida de todos los equipos. Yo recuerdo llegar con 14 años
y desde el primer momento siempre teníamos ese 4-3-3, ese 3-4-3 que era totalmente claro desde el primer momento, tenías que saber jugar en muchas posiciones, estaba todo mucho más definido, ¿no? En el Madrid al final pues es más competir, es más ganar, un poquito, bueno, el estilo pues no está tan definido, quizás esas son las dos diferencias más claras. Y después ya pasando a el Castilla, que logró ese ascenso a la segunda división, ¿qué recuerdos tienes de esa etapa y sobre todo quién eran tus compañeros? Bueno, del Castilla, pues recuerdo, como lo comentaba antes, ¿no? Desde Diego López, Codina eran los porteros, luego en defensa recuerdo que estaba Paredes, Corrales, estaba Arbeloa, medio campo, imagínate, de la Red, Javi García, Jurado, Juanfran, Soldado, Borja Valero, bueno, Barral, teníamos muy buen equipo, la verdad. Sabíamos además que era un año importantísimo, además le hicimos una liga regular muy, muy buena y luego pues se decidió al final en casa, en el Bernabéu, lo que te comentaba antes, ¿no? Recuerdo que teníamos la duda de si iba a venir gente y una hora antes nos comentaron que en el metro no se podía entrar de la gente que había, entonces claro, para nosotros, imagínate, era una prueba muy grande y recuerdo pues que al final conseguimos subir. Era un hecho muy bueno para el equipo, además Florentino lo había dicho desde el primer momento que era fundamental para que el Castilla estuviera en segunda división y bueno, pues lo conseguimos. Bueno, ya ahora pasamos más al tema de tu primera consolidación en segunda división, que fue con el Numancia. El Numancia apostó por ti, pagando más de 1 millón de euros. ¿Y cómo viviste ese salto a un club ya profesional que acababa justo de bajar de primera división? Que en el Numancia, pues bueno, al final era un club totalmente diferente, mucho más profesionalizado a nivel pues, de segunda división, segunda B, primera división. No era tanto como jugar en una cantera y bueno, fue un año complicado, no fue un año fácil para mí, además era otra idea, otro fútbol, todo mucho más diferente y bueno, y me trataron muy bien, la verdad es que me sirvió mucho para aprender, para ver el otro fútbol muchas veces que hablamos diferente al Barça y al Madrid, pero bueno, fue un año complicado, no jugué mucho y bueno, fue un año bastante difícil. ¿A qué crees que se debe que no jugaras tantos partidos? ¿Más por la adaptación de estar por primera vez en un equipo de segunda división o por el entrenador? Sí, un poquito todo. Tú piensas que al final, bueno, pues yo venía del Barça con una idea muy clara de jugar de una manera, el Madrid también, independientemente de que no fuera un estilo, eras mucho más dominador, jugabas mucho más pues con el control de los partidos. Al final luego pues te vas a un equipo como el Numancia, pues que busca un objetivo mucho más claro, es ganar de cualquier manera, ¿no? Bueno, jugábamos mucho más directo. Bueno, pues la gente era mucho más veterana, yo al final pues era más jovencito, llegué más tarde, el equipo ya estaba hecho, bueno, me costó entrar, sí que es verdad que la segunda vuelta pues jugué mucho más, pero bueno, fueron meses y años complicados, no fue sencillo para mí. ¿Y tu relación con Goicoechea, viéndola ahora con perspectiva, cómo la valoras? Bueno, yo primero llegué y estaba Enrique Martín, el entrenador que luego fue de Osasuna y luego estuvo Goicoechea. Bueno, son entrenadores difíciles, peculiares, sobre todo pues por mi forma un poco de jugar, ¿no? Al final, pues bueno, cada entrenador tiene su idea. Enrique Martín, bueno, pues era más de otra manera, ¿no? Pero Goicoechea pues quizás buscaba mucho más el juego directo, el jugar más a segundas jugadas, bueno, pues era más difícil en este caso para mí, ¿no? Al final, pues bueno, intenté adaptarme lo mejor que pude, sí que es verdad que en la segunda vuelta pues contó más conmigo, pero fueron meses difíciles, quizás fue el año más complicado en mi carrera, ¿no? Y ya después luego pasamos a tu paso por Las Palmas de Gran Canaria, a la isla. Un equipo que también estaba en segunda división, pero tuviste un poquito más de protagonismo. Sí. ¿Qué cambió a nivel personal y sobre todo a nivel táctico esa temporada? Sí, siempre que me preguntan eso, yo creo que fue para mí la última oportunidad que tenía para reengancharme otra vez. Yo tuve como un momento muy bueno en Barcelona, luego tuve buenos momentos en Madrid, quizás pegué un bajón muy grande en Soria
y sabía que era, pues, si no era mi última oportunidad, quizás era de las últimas para volver un poquito a reengancharme, porque ya te digo, no habían pasado tanto tiempo, habían pasado 2, 3, 4 años como mucho, de que estaba jugando con el primer equipo del Barça y de repente me veía pues un equipo como el Numancia, entre comillas, sin faltar el respeto ni mucho menos, pues no jugando, ¿no? Y me veía un poquito sin equipo, sin posibilidades de entrar en ningún lado y apareció la Unión Deportiva y me cambió la vida. Lo típico que se suele decir, que llegas a un sitio y caes de pie, pues así fue. Llegué a Las Palmas y ya era todo diferente. Ya la forma de entender el fútbol de la gente de allí pues era muy parecida a lo que yo pues venía viviendo en Barcelona y en Madrid. Se daban mucho más las circunstancias para que yo pudiera destacar y recuerdo ya desde el primer momento, ya el primer partido que juego en casa, pues ganamos 3-1 al Almería y meto 2 goles y cambia radicalmente ya mi posición, ya empiezo a ser pues, el jugador un poquito que era antes, ya empiezo a sentirme importante, ya empiezo a generar otra vez esa autoestima que a lo mejor me faltaba pues en Soria para poder pues, desarrollar todo mi fútbol y la verdad es que hago 2 años muy buenos a nivel futbolístico, haciendo goles, siendo importante, jugando y a partir de ahí, pues bueno, vuelvo otra vez a estar un poquito en la palestra, por decirlo de alguna forma, y fue pues cuando me llega la oferta tan importante del Celta para poder formar parte del club. ¿Crees que tu carrera hubiera cambiado radicalmente si no hubiera llegado la oferta de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Crees que hubiera sido una carrera totalmente distinta? Sí, sin duda, sin duda. No sé cómo hubiese sido. También pienso si en vez de ir para el Madrid hubiese ido para otro equipo que me quería en primera división, pues cómo hubiese sido. O si me hubiese quedado en Barcelona y hubiese esperado, aunque sea en el filial, pues a lo mejor hubiese tenido... cuando pasa el tiempo y tomas decisiones, pues bueno, las tomas en ese momento pensando que son las correctas, ¿no? Luego, pues bueno, el darle muchas vueltas, pues tampoco tiene mucho valor porque es mucho más sencillo, ¿no? Pero creo que fue fundamental el haber firmado por la Unión Deportiva y a lo mejor si hubiese firmado por otro equipo mi carrera hubiese sido mucho mejor. A lo mejor sí, también a lo mejor hubiese sido mucho peor, ¿no? Pero lo que está claro son los hechos y los hechos es que llegué allí y fui el jugador que había sido en Barcelona y en Madrid. Y todo lo de alrededor pues me ayudó muchísimo. La gente, el club, cómo piensan. Al final el fútbol canario es un fútbol muy vistoso, muy del balón, muy de jugar al fútbol mediante la posesión. Todo eso hacía pues que mis virtudes en este caso pues pudieran florecer más. Entonces creo que fue fundamental pues para que luego pues pudiera desarrollar tanto en el Celta como en el Rayo pues tantos años. Y luego, sobre el tema de los ascensos y el tema del descenso, entiendo que seguramente cuando te salvaste con Las Palmas ahí al final ya, os haría bastante ilusión, pero viéndolo con también un poco de perspectiva, la temporada anterior estuviste en un Numancia, que era la temporada que estuviste con Las Palmas, ascendió. Personalmente, ¿cómo se lleva eso de irte de un equipo y que de golpe le vaya mejor que cuando estabas? Sí, bueno, a ver, esto suele pasar. Al final, pues bueno, yo por suerte, por desgracia, pues a veces he estado en equipos en situaciones muy complicadas, ¿no? Lógicamente, si coges la etapa del Barça, por ejemplo, con Guardiola, pues hubiese sido todo Claro. mucho más fácil. Yo a la final la cogí pues con Van Gaal, con Rexach, pues con todo el lío de Gaspar, de que luego entraba Laporta, pues bueno, era una época más complicada. Luego en Madrid, pues lógicamente cogí una época en la que parecía que Valdano me podía dar alguna oportunidad y resulta que a los meses pues se marchó. Llegué a Soria y el equipo estaba luchando por descender. Me fue muy complicado. Llegué a la Unión Deportiva Las Palmas y llegué y el club estaba en una situación pues mucho más delicada a nivel clasificatorio que ha estado años después, porque años después subió de categoría, estaba en primera división, acordaros la época de Quique Setién, García Pimienta,
bueno, pues yo no cogí esa época, yo cogí la época mala. Me pasó, luego hablaremos también del Celta, ¿no? Pero en este caso, en la Unión Deportiva, recuerdo además de que estábamos, creo que a 9 o 10 puntos de salir del descenso. O sea, nos daban ya por descendidos a segunda B. Hicimos Correcto. pues, una segunda vuelta espectacular con Juan Manuel Rodríguez, un entrenador canario de allí. Y bueno, y luego pues recuerdo que a los años pues Las Palmas subió y se mantuvo en primera y bueno, pues no me tocó vivir quizás los mejores momentos en los equipos, por ejemplo, pues eso, en Soria, Las Palmas y ahora pues contaremos lo de Vigo también. Tú mismo lo has dicho, en la siguiente temporada mejoráis notablemente. ¿Qué diferencias tácticas, por ejemplo, notaste con la llegada de Juan Manuel Rodríguez? Bueno, Juan Manuel era un motivador, además era un entrenador que tenía las cosas muy claras, no, a nivel táctico no variaba excesivo, siempre era un 4-2-3-1, pero era un entrenador que lo tenía muy claro, ¿no? Y era muy estable, bueno, pues te motivaba mucho, quizás el grupo ya se conocía mejor, bueno, nos mantuvimos mucho mejor en la categoría, estuvimos cerca también de poder entrar en la zona de arriba y además es una persona muy cercana, muy agradable, hablaba mucho con los jugadores, te daba mucha confianza, bueno, pues éramos un equipo mucho más reconocible, ¿no? No, vale, sí, ahora ya, vale, vamos a pasar al Celta, que es una etapa que al final te hizo, bueno, yo creo que te hace bastante ilusión por cómo Sí. hablas ya de él en las entrevistas que te han dado y tal. Al final, ¿cómo se llevó el momento de fichar por el proyecto ambicioso que era en su momento en segunda ya el Celta? Pues mira, yo recuerdo además, estaba acabando la temporada en la Unión Deportiva y me llamó bueno, de aquella era el director deportivo Ramón Martínez, que había estado también en el Madrid. Y bueno, pues que querían un poquito pues, hacer un proyecto muy importante para devolver al Celta a primera. Bueno, pues querían llevar gente gallega pues un poquito pues para tener jugadores mucho más bueno, pues cercanos a la idea, bueno, pues a Galicia. Sí que es verdad que, bueno, pues a raíz de eso recibí una oferta de la Unión Deportiva para renovar, pero bueno, había mucha diferencia a nivel contractual, a nivel económico, además había bueno, pues un tema que era muy importante, al final era volver a Galicia, yo me había ido con 14 años y me daba la posibilidad de muchos años más tarde el poder, bueno, pues estar en Vigo, estar cerca de casa, pues bueno, era una posibilidad de volver y bueno, pues en este caso decidí volver, aparte me hacía un contrato muy largo, 5 años, bueno, creo que era una oportunidad muy buena, dábamos un salto, en este caso la Unión Deportiva pues venía de años bastante malos, el Celta acaba de bajar, entre comillas, acaba de jugar Europa, bueno, pues daba la sensación de que a nivel de club en este momento pues estaba un pasito por encima de la Unión Deportiva, no quiere decir que ahora pues la Unión Deportiva pues esté al nivel del Celta, sino en este caso pues estaba mejor, ¿no? Y bueno, pues decidir para Vigo con esta ilusión de volver a casa y de hacerlo pues bien, ¿no? Muy bien, tu segunda temporada al final en el Celta logras marcar 13 goles. Te haces una temporada espectacular estando en segunda. ¿Cómo notas, o sea, personalmente, a nivel físico, a nivel mental, hiciste algún cambio para lograr eso? ¿O simplemente fue el ir ya más rodado, conocer más a tus Sí, compañeros, el entrenador? quizás un poco eso. El primer año al final pues llegas, hay unas expectativas muy grandes, se genera pues una ilusión muy grande y recuerdo que hubo mucho cambio de entrenador. El primer año, si no lo recuerdo mal, fue en el que entra Yago Aspas y nos salvamos en la última, penúltima jornada. Tú imagínate un equipo como el Celta, que haces una inversión muy grande, generas una ilusión muy grande, claro, estás luchando por no bajar a segunda B. Uf, es un golpe duro, grande, además había bueno, pues una serie de jugadores importantes, había firmado para volver a primera y a falta de 2 o 3 jornadas te salvas en casa con el Alavés porque un chico de la cantera sale y le da por meter 2 goles, ¿no? Como era el caso Bueno, de Yago Aspas, ¿no? Pero claro, hubo mucho cambio de entrenador, fue complicado. Sí que es verdad que luego, pues Eusebio también, bueno, pues es una persona que a mí me dio mucha tranquilidad, bueno, también venía de una forma de ver el fútbol muy parecida a la mía, había estado en la Masía, en el Barça, le gustaba mucho
pues jugar a través de la posesión. Hicimos, creo que fue ese año el de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, muy bueno. Bueno, fue un año muy, muy bueno y sobre todo por adaptación. Al final, bueno, pues ya no tenía esa presión del primer año de que al tal, pues bueno, empezamos bien, la cosa pues fue saliendo, me dio mucha más confianza el entrenador, todo fluyó mucho mejor, ¿no? Pero como te comentaba antes, fueron años difíciles, años complicados. Bueno, pues al final llegas para luchar por entrar en primera y estás por no descender. Luego los siguientes años sí que es verdad que entramos en playoff. Uno, pues al final no lo conseguimos porque, bueno, fallamos un penalti en la tanda de penaltis contra el Granada y sube el Granada y es lo que dices tú. Y recuerdo que luego firmó por el Rayo y al año siguiente, pues el Celta sube a primera. Sí. Pero ya ahora vamos con aquella eliminatoria, aquel año que tú mismo has dicho, que os quedáis en media tabla, pero llegáis a cuarto de final. ¿Cómo recuerdas esa eliminatoria contra el Atleti? Un Atleti que venía con Forlán Sí. y venía con Agüero, un Atleti de Agüero, sí, auténticos sí. depredadores. Eso. Bueno, fue espectacular, ¿eh? La verdad es que íbamos pasando eliminatorio, nos tocó el Villarreal. También lo pasamos, recuerdo a falta de muy poquito, hay un penalti a favor nuestro allí en campo del Villarreal y recuerdo que lo tiro yo y casi me lo para Diego López, faltando nada, 2-3 minutos y pasamos a cuartos de final, nos toca el Atlético de Madrid. Claro, la ilusión que se genera pues es muy, muy grande, ¿no? Al final el Celta es un equipo de primera división, como lo es la Unión Deportiva, pero por circunstancias estábamos en una época mala en segunda división. Y bueno, fuimos al antiguo Calderón y bueno, fue un partido espectacular. Hicimos un partido brutal. Además, particularmente, no me gusta hablar de mí, pero quizás fue uno de los partidos que mejor me salieron de toda mi carrera. Aparte de lo típico que cuando te sientes cómodo, dominas, el Atlético de Madrid pues no sabía muy bien cómo hacernos daño. Recuerdo que hicimos un gran gol, que metí yo gol, nos pusimos 0-1, nos empatan a unos a un córner, pero ellos sufrieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego la vuelta, pues imagínate, Balaídos lleno, una ilusión tremenda, sabiendo lo complicado que era ganar al Atlético de Madrid, se nos ponen 0-1, creo que es un gol de Forlán, una mala salida nuestra de balón. Y aún recuerdo que muchas veces me lo recuerdan, una falta que tiro, que no pido barrera y tiro rápido y meto gol. El árbitro me lo anula porque considera que tiene que poner la barrera. Pues bueno, hubiese sido el empate, hubiésemos ido a la prórroga, pero bueno, fue una eliminatoria muy digna. Yo creo que se volvió un poquito a generar esa conexión entre la afición y el equipo que, bueno, pues que en los últimos años no era tan buena. Y bueno, fueron momentos muy bonitos. Partido totalmente de película. Y ahora te voy a preguntar por último la etapa del Celta. Compartiste vestuario con Yago Aspas. ¿Cómo era convivir con un tío que ya salía del filial y ya dejaba huella? Ya decía, aquí estoy yo. Sí, Yago es un tío especial. Es un personaje, como se suele decir, especial porque esta cara dura que lo ves, que tiene, pues es lo que lo hace diferente, ¿no? Yo recuerdo los primeros entrenos, tú cuando subes del filial, pues siempre subes con un poquito más de miedo, de respeto, bueno, pues de ver un poquito cómo van las cosas, saber cómo actúan los mayores. A él le daba igual, él si tenía que hacerle un caño a cualquier jugador veterano lo hacía, o tenía que llegar delante del portero y hacer una vaselina, pues se lo hacía, ¿no? Y eso es lo que le ha hecho ser diferente y ser especial, ¿no? Él jugaba como ha jugado siempre, ¿no? Y fíjate que cuando lo ves jugar se le imaginan cosas que solo se lo imaginan a los grandes, ¿no? Y luego te puede salir o no, pero el que si te imagine o que te venga a la cabeza el hacer lo que hace él, pues ya es diferente, ¿no? Y ya cuando debutó con nosotros, bueno, pues ¿qué voy a decir? Nos hizo el mantenernos en segunda, que era fundamental para el club. El club está así gracias a que nos mantuvimos en segunda ese año, ¿no? Y bueno, y luego pues tiene pues esta suerte, por llamarlo de alguna forma, de estar en los momentos oportunos, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Hay jugadores en el mundo del fútbol que son muy buenos, pero que tienen esa pizquita de suerte de estar en el momento oportuno, meter ese gol importante, hacer esa parada importante o que se te lesione tu compañero en ese momento importante y entras tú y realmente pues destacas. Bueno, pues esas circunstancias también son importantes en el fútbol y Yago pues las tiene a favor, ¿no?
Sí, no, y en verdad la mentalidad que tiene, ¿no? De hecho, este año van a jugar Europa así como apunte rápido. Dijo en una rueda de prensa antes, en el partido del United, en aquel partido de aquella eliminatoria, dijo que volverían en 4 o 5 años y ahí lo tienes, con 37 años de nuevo en Europa League. Es un completo fenómeno. Y ahora pasamos ya a tu etapa de el Rayo Vallecano. Muchos lo recordaréis por esta etapa. Etapa gloriosa, un Rayo que se mantuvo en primera y un buen Rayo Vallecano. Una etapa no será de madurez en 2011, en 2011 ya da el salto a primera división con el Rayo Vallecano. No sé si esto será cierto, pero más o menos por lo que hemos leído en varios artículos, el club paga 2,5 millones por ti. ¿Y cómo viviste aquel año siendo pues titular en el primer año al llegar a la primera división Rayo? Bueno, a ver, hablar del Rayo Vallecano, yo creo que es hablar un poquito de la confirmación, un poquito de todo el trabajo pues que venía haciendo desde los 14 años. Bueno, pues quizás la confirmación o la estabilidad en primera división, ¿no? Había tocado la primera división pues con 18, 19, 20 años, pero la había tocado, nada más, ¿no? Había estado en segunda división, había estado en segunda B, había jugado Copa del Rey, pero el tener pues la oportunidad de jugar de forma continua en primera división, pues no lo había tenido, ¿no? Lo había intentado en el Celta, pues intentando subir a primera división, no había pasado y bueno, llega el Rayo, me llama Felipe Miñambres, creo que es una oportunidad muy buena, además, pues como dices tú, pues ya tenía una madurez, una forma de pensar diferente a los 18 años y llego a Vallecas pues con esta ilusión de poder hacerlo bien en la categoría pues que uno pues desde pequeñito quiere jugar o desea jugar o sueña jugar. Y la verdad es que, bueno, pues desde el primer día que llegué, pues la verdad me trataron muy bien. El primer año fue más complicado con Sandoval. Lógicamente venía de un grupo ya hecho de segunda división. Bueno, pues me costó más entrar, pero bueno, al final pues era un año más de adaptación. Jugué bastantes partidos. Y luego, pues el segundo año con la llegada de Paco, pues ya cambió todo, ¿no? Es un poquito lo que hablamos antes, ¿no? Cuando caes en un sitio o encuentras esa persona que es capaz de entenderte, que es capaz de confiar en ti, que es capaz de sacar todas tus virtudes y minimizar tus defectos o pulir tus defectos, pues en este caso fue Paco, ¿no? La idea que tenía me venía como anillo al dedo, era muy buena para mí porque era todo a través del balón, todo a través de ser protagonistas, daba igual el escenario. Creo que lo más importante de esta época no es lo que conseguimos a nivel clasificatorio ni el haber permanecido tantos años en primera, sino el cómo lo hacíamos. Creo que para mí era importantísimo, éramos un equipo muy reconocible. O sea, la gente que nos iba a ver se lo pasaba bien, porque había goles, porque éramos un equipo valiente. Sí que es verdad que a veces demasiado, pero llevábamos todo al extremo. A Paco le gustaba siempre sacar el balón jugado, siempre presionar arriba, ser un equipo que daba igual que fuéramos al Bernabéu, que al Camp Nou, que al Sánchez Pizjuán, que a San Mamés, siempre hacíamos lo mismo, siempre. Éramos un equipo que apretaba, que intentaba tener el balón, que intentaba someter al rival. Muchas veces te salía mal, pero muchas veces te salía bien. Entonces, bueno, pues jugábamos un poquito a esa ruleta rusa, pero daba gusto. Yo disfrutaba mucho. Fueron los mejores años a nivel profesional porque salía a jugar sabiendo que me iba a divertir, independientemente del resultado. Y luego ya pasamos a 2012, salvación en la última jornada y mandéis al Villarreal a la segunda. ¿Cómo fue la celebración de esa permanencia? Fue el primer año con Sandoval. Bueno, fue un año complicado. Fíjate que estábamos a falta de 9, 10 jornadas. Estábamos mirando para entrar en Europa y nos faltaban, para salvarnos, no sé si eran 2, 3 puntos. Y entras en una dinámica mala, no ganas. Teníamos que ir al campo del Sevilla, no ganas. Y recibimos al Granada en la última jornada, bueno, pues teniendo que ganar. Y claro, pasan los minutos y no eres capaz de hacer gol. Además, el partido era muy malo, mucha tensión, era muy complicado dar 2, 3 pases. Y bueno, y aparece la última jugada. Siempre que me preguntan por eso, quizás si hay un momento que resuma un poquito todas las sensaciones que puedes tener en el mundo del fútbol es ese, ¿no? Recuerdo un minuto antes del córner,
la gente estaba llorando, la gente estaba triste, había una desolación en el estadio tremenda porque nos íbamos a segunda, y un minuto después, pues todo lo contrario. Alegría, emoción, ilusión, entusiasmo, rabia, fue tremendo. En escasos 10, 15, 20 segundos pasas de un sentimiento de tristeza a un sentimiento de euforia muy grande, ¿no? Y bueno, se vivió como la mayor Champions o el mayor Mundial que puede vivir España o puede vivir el Barça al Madrid, pues para nosotros lo era porque esas cosas pasan muy poco. ¿Cuántas veces ves a un equipo salvarse en el último segundo, en la última jornada? Bueno, pues alguna vez, ¿no? Pero de esa manera tan dramática, pues pasa muy pocas veces. Y luego ya la siguiente temporada, después de toda esta euforia, llega Paco Gémez. No sé si fue al final un cambio para cambiar esta dinámica que traíais de estas derrotas que has comentado, Sí. pero al final el cambio táctico que hizo, como ya has comentado, para el espectador disfrute máximo, pero para los jugadores, al principio quizá fue un poco Costoso. impactante el tener que presionar tan arriba, tener que tener tanto el balón. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo llevaste tú todo eso A ver, para intentar adaptarte? a mí me vino genial desde el primer momento. Además, las primeras charlas ya lo dijo, yo quiero tener el balón, yo quiero ser valiente ya en los primeros entrenos. Lógicamente, bueno, pues conllevaba un riesgo, ¿no? El hacer todo eso, pero era muy bonito. Al final, bueno, pues él te daba unas pautas, él te daba mucha libertad a la hora de tener el balón, pero no negociaba otra cosa, no había un resquicio de duda, de decir no, y si jugamos largo, no. Daba igual que viniera a presionarte Neymar, Suárez y Messi, o Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Kaká, o Benzema, daba igual que los tuvieras. El que fuera, nosotros teníamos que intentar sacar el balón jugado. Además, te daba muchos mecanismos para hacerlo. Lógicamente hay momentos en los que, bueno, pues había veces que salía bien y nos mirábamos como diciendo, uff, bueno, pues era un riesgo grande, pero es que cuando salía daba gusto. Es que hemos ido a campos como el campo del Barça, el campo del Madrid, de que la gente nos aplaudía. Y la gente dirá, bueno, sí, pero perdías 4-0, perdías 4-1, acabaste perdiendo. Sí, pero no nos valía contra el Barça, porque contra el Barça, contra el Madrid no te vale solo con jugar bien. Y tampoco sabíamos meternos atrás y ponernos ahí a defender, porque no sabíamos hacerlo, porque no lo hacíamos durante toda la liga. Y él era el que decía, bueno, si no lo hemos hecho nunca, ¿cómo vamos ahora en una semana a ponernos a defender los 10 atrás? No somos capaces, entonces no nos sirve contra el Barça el Madrid, pero sí que nos sirve contra el Granada, o nos sirve contra el Celta, o nos sirve contra el Villarreal. Y eso es lo que nos hacía estar en primera división, porque bueno, contra esos equipos no nos valía y contra otros sí, ¿no? Y recuerdo una frase que a mí me marcaba mucho cuando le preguntaban, ¿no? Y le decían, pero ¿por qué no te metes atrás? ¿Por qué no pierdes de otra manera? Y él decía siempre, ya que no puedo ganar, déjame escoger la forma de perder. Entonces, claro, mi forma de perder es la que yo quiero. Yo intento perder de mi manera, de mi idea y no traicionando mis ideas. Y para mí eso era fundamental. Antes se me ha olvidado preguntarte un poquillo por cómo fue la convivencia también en tu primera temporada en primera en el Rayo con Michu y Diego Costa, que si no me equivoco compartiste vestuario con ellos. ¿Cómo fue esa temporada también con ellos a Bueno, nivel personal? con Michu ya tenía relación muy buena, además, porque estuve con él en el Celta y con Diego Costa no tenía, pero Diego es un tío espectacular. Además vino un año difícil, creo que vino en diciembre, vino con problemas de rodilla, ya empezaba a entrenar y nos dio muchísimo. Además es un chico especial porque cuanto más el partido se ensuciaba, más se ponía feo, pues mejor le venía a él. A él le encantaban los partidos donde había lío, donde había gresca, donde había pelea, donde tenía mucho ruido, donde el defensa le pisaba y bueno, pues, él disfrutaba jugando ese tipo de partidos y casi siempre salía victorioso. Era un delantero Mira, canchero, cuanto menos.
no, vuelves a la etapa del Rayo, pero que sí que es verdad que es de admirar, ¿no? Que te aplaudan, por ejemplo, en el Bernabéu, vas perdiendo 4-0, pero una persona cuando va al Bernabéu, pues lo normal va a ver que esos equipos pues se encierran atrás, hacen tus tácticas, sacan el balón en largo, el Rayo no, el Rayo iba a por todo y al final, oye, pues eso el espectador, el aficionado lo acababa valorando, que te ha metido 4 sí, pero has perdido con honor, o sea, has ido a por todo y al final, oye, has perdido, pero has puesto ahí todas las ganas y al final eso para mí siempre ha sido perder con honor y al final intentándolo y dando todo en el campo. Volvemos a la temporada 12-13 donde acabáis octavos en el campeonato nacional, pero no podéis jugar Europa por no tener la licencia UEFA. O sea, ¿cómo afectó eso al grupo? Mucho. Nos hizo daño porque habíamos, hasta ese momento era la mejor clasificación de la historia del Rayo. Habíamos hecho un año espectacular, ya te digo, sobre todo por la forma de hacer las cosas. Éramos un equipo muy reconocible, todo el mundo hablaba del Rayo, de cómo jugaba, de cómo bueno, pues planteaba los partidos y por un problema burocrático, creo que había unas deudas de antes, bueno, unos problemas que había, pues al final no pudimos entrar en Europa. Creo que entró el Sevilla y además ese año creo que ganó la UEFA o la Europa League, no sé si ya era, y bueno, fue una pena porque lo habíamos ganado en el campo y porque creo que lo merecíamos, ¿no? Ahora, bueno, pues ahora vemos que el Rayo pues también hasta está en Europa, como bueno, pues es bonito verlo, como tiene que ser, pero bueno, ese año, bueno, pues creo que fue un palo duro porque lo habíamos merecido en el campo, ¿no? Luego con Gémez, como ya has comentado, te conviertes en un pivote ya organizador. Al final, no era un pivote al uso, como ya has comentado tú, de no ser un Casemiro, sino más un Guardiola, un Busquets, de más organizar. Pero también tenías a dos jugadores siempre que te acompañaran, como por ejemplo Granero, más físicos. ¿Cómo era el compartir el medio campo de ser, sobre todo tú, la pieza angular de esa serie de balón? ¿Tenías demasiada responsabilidad o crees que te acompañaban bien? A ver, me acompañaban bien, pero sí que es verdad que tenía mucha responsabilidad, mucha. Además, así me lo transmitía Paco, ¿no? Paco me decía que si yo participaba, si yo tenía bueno, pues mucha regularidad en el juego, el equipo iba a jugar bien, íbamos a dominar los partidos. Si yo estaba pues fino, por decirlo de alguna forma, ese día, pues el equipo iba a jugar bien. Ganar o perder ya se vería, ¿no? Pero las salidas iban a ser limpias, bueno, iba a ayudar mucho a los centrales, bueno, teníamos centrales, bueno, pues con capacidad para salir, ¿no? Pero bueno, no era Piqué, ni era Sergio Ramos, ni Íñigo Martínez, no teníamos ese tipo de centrales, ¿no? Teníamos buenos centrales como Maya, como C. Castro, pero bueno, eran centrales, pues bueno, con más limitaciones a la hora de sacar el balón y muchas veces bueno, pues necesitaban mi apoyo pues para asumir yo mucha más responsabilidad, ¿no? Y en este caso, pues la verdad es que la asumí bien, la asumí contento, sabiendo además que se confiaba en mí y además era bueno para mí. Yo soy un jugador que vive mucho de estar, o vivía mucho de estar en contacto con el balón y luego los esfuerzos que tenía que hacer a nivel defensivo, que creo que también mejoré muchísimo, eran muy pequeños, ¿no? Porque éramos un equipo que presionaba muy bien tras la pérdida y recuperábamos muy rápido, ¿no? Entonces perdíamos, apretábamos rápido, eran 10, 12 segundos de presión y recuperábamos. Si no recuperábamos, nos íbamos arriba. Y luego, claro, teníamos mucha ayuda, éramos un equipo muy solidario a nivel defensivo porque teníamos que hacer muchos metros. Entonces, bueno, tenía a Saúl, tenía a Baena, bueno, pues tenía Piti, tenía Chori, tenía Alberto Bueno, pues, bueno, por fuera, pues Rochina, Yago Falqué, bueno, mucha gente que jugaba, pues que hacía un enorme esfuerzo, sobre todo apretando hacia arriba, ¿no? Me facilitaban mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que también el hecho de jugar de medio centro, pues me hacía ver el partido, el fútbol mucho más de cara, bueno, pues era bastante inteligente a la hora de situarme, no tenía que hacer unos esfuerzos tan grandes y eso pues me facilitaba mucho las cosas. Y luego también al final, ¿cómo fueron los primeros entrenamientos con Paco Gémez a la hora de reconvertirte como ya pivote? Bueno, hablaba mucho conmigo. Él sabía que yo tenía la capacidad para poder jugar, porque él me conocía y sabía que tenía el talento.
Lo único que, bueno, pues que tenía que guardar mucho más la posición, ¿no? Yo era un jugador pues, que le gustaba ir hacia arriba, que siempre he sido pues, más media punta, más delantero, el llegar más a zonas de gol, pero él, bueno, pues entendía que yo tenía que ser mucho más posicional, ¿no? Sobre todo si jugábamos con interiores pues que tenían mucha más llegada. El caso de Saúl, bueno, pues era un chico que tenía pues muchísimo recorrido, perdía mucho más la posición. Alberto, pues en este caso Piti, cuando podía jugar por dentro, o Chori, pues eran más medias puntas, pues tenían que estar mucho más cerca del área. Bueno, hablaba mucho sobre todo a nivel táctico de posicionamiento, ¿no? Sobre todo queríamos los laterales muy arriba, entonces era muy importante que pues tras la pérdida los dos centrales más, en este caso yo, pues estuviéramos siempre bien posicionados, pues para que no nos cogieran tan abiertos. Bueno, me fue un poquito posicionando en esta situación, pero bueno, sabiendo que a nivel técnico pues tenía mucho avanzado porque era lo que yo hacía siempre, ¿no? Y después ya en la temporada 15-16 llega el descenso tras varias temporadas brillantes. ¿Qué crees que falló en aquel equipo y qué sensaciones deja al final pues un descenso? Porque no debe de ser fácil a un club además donde llevas varios años y al final le coges cariño al entorno, a la afición y además que cualquier jugador que pasa por Vallecas dice que es la relación más humana que ha tenido con una afición. Sí, a ver, no es fácil, ¿eh? Un descenso al final siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, la gente siempre dice, no, descendisteis en Anoeta o en la última jornada ganasteis, pero ya no dependíais de vosotros mismos. Bueno, yo creo que hubo partidos anteriores donde, bueno, pues no supimos cerrar los partidos para poder llegar con muchas más opciones, ¿no? Quizás nos faltó en momentos determinados ser mucho más prácticos. Quizás el llevar la idea de Paco tan al límite estaba bien, pero jugabas muchas veces con el riesgo de que, bueno, pues las cosas cuando no estaban del todo bien, pues el resultado no venía, ¿no? Recuerdo un partido con el Madrid que creo que nos ponemos 2-0 ganando, bueno, 2-1, 2-2 y faltaban muy poquitos minutos para acabar el partido. Quizás otro equipo en ese caso, ¿qué hace? Bueno, pues te cierras atrás, acaba 2-2 el partido y listo, ¿no? No. Bueno, nos fuimos a apretar arriba. Recuerdo los cambios de Paco, fue defensa de 3. Claro, el Madrid venía, te empata, que se te pone a 2. Claro, venga, seguimos apretando arriba. Claro, te coge una Gareth Bale a la contra y Claro. te metes los 3. Fue Claro, el... ahora mirándolo puedes decir, claro, si hubiesen sido más Ya, prácticos, claro, pero ¿y si recuerdo otro hubiese partido. llegado? Eso, recuerdo otro partido en Málaga también, que creo que íbamos 2-0 perdiendo, nos ponemos 2-2 y faltaban 5 minutos, no sé, me viene a la cabeza, no sé si es en Málaga o otro equipo que dice, uff, ya he hecho 2-2, vamos a amarrar el empate. No, recuerdo los últimos cambios, no sé si fue Manucho y no sé quién más, 2 delanteros. Y creo que con una contra nos habían metido el 3-2. Entonces, claro, esos pequeños ajustes o pequeños partidos quizás se los hubiésemos afrontado esos minutos nada más. De otra manera, pues hubiésemos estado más en primera quizás ese año. Bueno, y después ya quitando, volvemos a la segunda etapa. ¿Cómo viviste emocionalmente volver a segunda? Pero claro, no estaba Paco Gémez en aquel banquillo. Bueno, fue una época difícil también. Hubo cambio de entrenador, creo que empezamos, si no me equivoco, con Baraja. No, bueno, no lo sé. Luego Sandoval creo que volvió. Y luego al final Mitchell creo que fue. Entonces fue un año difícil, ¿no? Cuando bajas de categoría, bueno, pues siempre se espera que ese equipo esté arriba y a nosotros nos costaba, ¿no? Nos costaba adaptarnos, se cambió totalmente el estilo, veníamos de una idea muy clara, de repente el entrenador quiso cambiar todo, la manera de jugar, el estilo, todo, y fue bastante complicado, ¿no? Además, si los resultados no venían, pues era más difícil. Luego, pues, cambio de entrenador, bueno, la cosa tampoco mejoró y luego sí que es verdad que, bueno, pues vino Mitchell y, bueno, pues estabilizó un poquito todo y la verdad es que, bueno, fue todo bastante mejor. Ese año creo que se mantuvo el equipo y el año siguiente, pues, se subió a Primera División. Bueno, como ya has comentado, en 2017 al final lográis el ascenso a Primera División con Mitchell, que luego al final también ha conseguido bastantes méritos, por ejemplo, con el Girona la temporada Sí. pasada.
Al final, ¿crees que es de los mejores entrenadores con los que has coincidido? A ver, yo lo conozco porque fue compañero mío. La última etapa del Rayo, pues él ya se retiraba. Y sí que es verdad que no lo conozco tanto a nivel de entrenador como otros, pero sí que es verdad. Además, también tenía una idea muy parecida a la de Paco. Era, bueno, un entrenador que siempre intenta jugar, que intenta apretar arriba, lógicamente con matices, no es tan extremista en este caso como lo era Paco con la idea, pero es muy parecido, ¿no? Aparte ha sido jugador, bueno, pues es mucho más cercano, entiende mucho más a las situaciones que podemos vivir los jugadores, bueno, pues un entrenador con un perfil muy parecido a lo que me gusta a mí también y bueno, y lo hizo muy bien en Vallecas, lo está haciendo muy bien en Girona, fíjate, el año pasado fue un año francamente complicado para él porque, bueno, pues estuvo muy cerca del descenso cuando venía de estar en Europa y supo adaptarse muy bien, ¿no? Yo creo que eso es algo que ha mejorado en este caso, ¿no? Tú tienes una idea, tú tienes una forma de entender el fútbol, tienes unos jugadores que puedes jugar a ello, pero hay momentos determinados donde las cosas a lo mejor no salen bien y si tienes que modificar un poco la idea, porque a lo mejor no tienes ese talento que tenías el año pasado, pues él supo hacerlo, ¿no? Supo rearmarse, supo defensivamente ser mucho más fuerte y sacar el año adelante, que era un año difícil. Y luego también hay que decir que el Rayo es bastante un equipo particular y eso que me gusta bastante de ellos, que es apostar mucho por entrenadores de la casa. O sea, en su momento apuestan por Mitchell, ahora está también aquí Íñigo Pérez. Diego Nico Pérez, Pérez. sí. ¿Cómo valoras también eso de que sea todo tan familiar en el Rayo? Bueno, pues eso es que es diferente. Es un club especial. Ni mejor ni peor. A mí siempre que me pregunta por el Rayo no me gusta ponerlo el calificativo ni de mejor, ¿no? Pero es diferente. Es un club pues que tiene un barrio muy pegado, es un club pues que convive mucho con la afición, muy cercano, bueno, pues muy metido en todos los problemas que tiene el barrio, bueno, pues está todo muy junto, todo muy ¿cómo decirlo? Bueno, pues la idea que tiene el club está muy de acuerdo a la idea que tiene el Rayo, que tiene, perdón, el barrio. Bueno, pues cualquier situación que ocurra, cualquier problema que ocurra en Vallecas, el club siempre está muy cerca. Eso no pasa a nivel futbolístico, a nivel de club. Familiarizado. Familiarizado no pasa casi ningún sitio, ¿no? El que tú tengas tanta cercanía, el que tengas, bueno, pues tanta cercanía con toda esa gente, bueno, pues es difícil, ¿no? Tú piensas que cuando estás en un club de primera división parece que los jugadores son muy poco accesibles, ¿no? En Vallecas al final estamos muy cerca, cualquier situación personal que le pueda pasar a cualquiera pues puede contar con nosotros. Bueno, recuerdo casos que nos pasaban a nosotros donde ayudábamos, es un club muy familiar, bueno, pues eso es lo que le hace especial, ¿no? Ni mejor ni peor, pero es un club que al tener tanto apego con su afición, pues lo hace diferente, ¿no? Claro, es que al final para tener esa sensación de proximidad con los aficionados, es que yo, por ejemplo, solo lo he encontrado en equipos de primera o segunda ref, como por ejemplo el Europa o el San Andreu, que los suelos me pillan aquí más cerca. Sí. Al final, es que claro, que el Rayo sea como el buque insignia, podríamos decir, de ese tipo de equipos de barrio que al final llegan a primera, yo creo que es muy bonito para el fútbol español. Y ya lo último que te queríamos preguntar así de tu carrera, ¿por qué decidiste colgar las botas tras lograr el ascenso? Bueno, pues es difícil de contestar, ¿no? Quizás, bueno, pues en el Rayo ya no iba a seguir. No me llegaban las ofertas que yo creía pues que en ese momento podían ser buenas. Sí que me llegaron alguna situación de irme fuera de España, pero los países pues que eran no me convencían ni a nivel familiar ni a nivel deportivo. Bueno, pues el estar en una categoría quizás más baja, pues a lo mejor no era lo que yo pensaba que iba a ser bueno para mí y al final pues también soy honesto, ¿no? No me iba a meter en cualquier lado pues para ganar un poquito más de dinero, para jugar algún partido más, ¿no?
bueno, creía que era el momento por las circunstancias, lo pensé bien, pensé en seguir por lo menos algún año más, pero siendo honesto, no quería tampoco ir a cualquier sitio por jugar algún partido más y no dar mi mejor versión o por ganar algo más de dinero, ¿no? Y el irme fuera, pues, bueno, no estaba muy convencido ya te digo, por la seguridad que podía haber en esos países, porque tenía que trasladar a la familia, porque eran países donde la idea que tenían de vida pues no estaba muy relacionada a mis valores y bueno, pues que creía que era lo mejor, ¿no? Vamos, que te hiciste un cross, ¿no? Bueno, se puede decir, pero en este caso creo que fue acertado Hombre, sí. porque, bueno, al final, pues bueno, uno para mí tiene unos valores, tiene una forma de entender las cosas y bueno, pues yo creo que eso está por encima del dinero, de jugar algún partido más, ¿no? La verdad que es muy importante, lo que más me ha gustado, fiel a tus principios, y pese a cosas tal que te pueden poner por delante, tú con tus principios firme. Creo que es algo también que dice mucho de un futbolista. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, hay que respetar y no soy yo nadie para juzgar lo que hacen los demás, ¿no? Yo en este caso intento ser así, ahora estoy como entrenador y voy a seguir igual, ¿no? A mí me gusta entrenar, quiero entrenar y veremos dónde puedo hacer mi carrera, ¿no? Pero no voy a ir a cualquier sitio y de cualquier manera y por ganar pues algo más de dinero, ¿no? Si puedo estar feliz, si puedo estar en un sitio más tranquilo, donde mi familia esté más a gusto, donde yo me sienta bien, pues bueno, prefiero eso antes de ganar mucho más dinero en otro sitio donde pues a lo mejor mi familia no tenga esa seguridad o no tenga esas libertades o no pueda estar bien, que para mí es lo más Claro. importante. Y ahora ya pasamos ahí ya a la etapa en los banquillos, ya como entrenador, ya como más visión actual del fútbol, ¿cómo lo ves? Y bueno, tu etapa como entrenador, que quién sabe si puede ser igual de prometedora que la de futbolista. Esperemos que sí. Esperemos Ojalá, que sí, ojalá, hombre. ya te lo firmo ahora mismo. A ver, yo empecé hace 3 4 años, estuve en el juvenil de Liga Nacional de Lugo, luego estuve un año en el filial en Segunda Ref y el año pasado, bueno, pues estuve 13 14 partidos en el Lugo en Primera Ref. Bueno, me llamó el presidente para volver al filial porque el filial no estaba en una buena situación y luego, pues bueno, cesaron al entrenador del primer equipo y los últimos 12 13 partidos pues estuve entrenando en Primera Red, ¿no? Y bueno, el Lugo es un club especial, o era, ahora mismo ya no está el presidente, pero bueno, es un club especial, además un club con muy poca estabilidad a nivel de banquillos. El otro día miraba la estadística, bueno, pues en 20 años creo que son, o no sé en cuántos años, creo que son 20 y pico entrenadores. Bueno, es una barbaridad, hay muy poca estabilidad. Entonces, bueno, es un club complicado, pero en este caso, bueno, pues me sirvió de experiencia y ahora esperar a ver si sale alguna situación que me guste, un proyecto pues que pueda desarrollar y veremos, a ver. O ya también te vamos a preguntar también por tu etapa por el Lugo. Tú mismo lo has dicho, pero tu primera visión como entrenador obviamente no será lo mismo de ser futbolista, que al final es un poco más convivencia a nivel personal, que convivir con unos chavales que tienes que formar y que tienes que convivir con ellos al final todos los días, porque son los que dan los puntos. ¿Y cómo fue tu primer paso en los banquillos de Lugo? ¿Y qué balance haces o qué anécdotas tienes de esa etapa como entrenador en el Lugo? Bueno, sí que es verdad que no tiene nada que ver. Siempre me preguntan las diferencias entre entrenador y futbolista. Prefiero ser futbolista, porque entrenador al final dependes mucho de lo que haga el jugador. Yo muchas veces escucho las ruedas de prensa y de Pep o de Xavi o de Xavi Alonso, de Ancelotti, ¿no? Y muchas veces, pues ahora siendo entrenador, pues lo entiendo, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Luego depende que De Bruyne la meta por la escuadra. Entonces, bueno, yo veo que el trabajo del entrenador llega hasta un momento, ¿no? Y luego, pues depende del talento del jugador, ¿no? De que el jugador lo entienda, de que el jugador esté inspirado, de que el jugador lo haga. Luego, lógicamente, hay un trabajo detrás y una gestión de grupo y una idea, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues muchas veces esa frustración
de estar ahí, de querer entrar en el campo para hacer las cosas de una manera, pues bueno, pues me ha hecho pues entender pues que es una profesión complicada y difícil, pero muy bonita. Y a mí me apasiona también, me gusta mucho y bueno, veremos a ver cuál es el recorrido. A nivel táctico, ¿cómo te definirías como entrenador? ¿Más similar a un Paco Gémez, más similar a un Bordalás, por ejemplo? Hombre, mira, te puedo decir que este verano ha habido equipos que no me han firmado por ser demasiado ofensivo. Ostras. Imagínate. Imagínate cómo están los equipos. No firmas a un entrenador porque es ofensivo. Bueno, al final uno tiene que adaptarse. Yo, lógicamente, a mí me gustan los equipos que presionan, los equipos que tienen el balón, los equipos valientes, los equipos que viven a través de la pelota, de tener la posesión, pero con muchos matices, ¿no? Depende de dónde vayas, la gente que tengas, los jugadores o la plantilla que en este caso esté, bueno, porque uno tampoco es tonto, ¿no? Y cuantos más recursos tengas, pues mejor, ¿no? Pero yo soy de los que le gusta una idea, pero sé que en el fútbol hay muchas otras, ¿no? Y el tener también trabajadas las otras, pues también es importante, porque no siempre puedes dominar, no siempre puedes tener el balón, ¿no? Habrá momentos en que tengas que encerrarte atrás y jugar a la contra. Y si sabes hacerlo y si tu equipo es capaz de hacerlo, pues eso también está bien, ¿no? Entonces, bueno, el tener variedad y no incrustarse solo en una idea, creo que es bueno, pero sabiendo que me gusta que mis equipos pues, sean protagonistas y que tengan, ¿no? Y, por ejemplo, si te viene el Barça ahora mismo, ¿te gustaría para entrenar en la cantera del Barça? ¿O Sí, prefieres ahora mismo ir a algún equipo de segunda división a para ver, seguir formándote? lógicamente son dos situaciones que cogería cualquiera de las dos, ¿no? Si me viene un equipo de primera ref o de segunda división, pues lógicamente pues hablaría con ellos y seguramente pues lo cogería, ¿no? Pero si me viene la cantera del Barça, pues también, ¿no? Porque me gusta formar, creo que además el tener esa experiencia en fútbol formativo, creo que puedo ayudarles, ¿no? Bueno, estás hablando bueno, pues una cantera importante, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, cualquiera de las dos situaciones serían buenas, ¿no? Lo que digo, la temporada también formativa como el Rayo. ¿Cómo ves el proyecto del Rayo Vallecano desde fuera? Porque llegó Íñigo Pérez, que no tenía prácticamente experiencia, y oye, ha caído más que de pie. O sea, lo de Íñigo Sí, y Pérez bueno, es... y eso tira un poquito por la borda, bueno, pues todos estos expertos de hoy en día que dicen que la experiencia es fundamental en un entrenador, ¿no? Estoy tirando un poquito flores para mí porque no la tengo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la experiencia es importante. Sí lo es, ¿no? Pero no es lo más importante. Por si me está escuchando algún director deportivo. Eh, no, hombre, lo digo porque hay muchos casos, ¿no? El caso de Íñigo Pérez, por ejemplo, Claro, es un chico que era segundo de Iraola, no había tenido ningún tipo de experiencia en los banquillos, ¿no? Y ahí lo ves, para mí, de los mejores entrenadores que hay en Primera División. Xavi Alonso también, por Giraldez, ejemplo. o Giraldez, por ejemplo. Giraldez había entrenado al filial del Celta, no había tenido recorrido y Claro. para mí está entre los 3-4 mejores entrenadores de Primera División. Xavi Alonso había entrenado al filial de la Real Sociedad y lo firma el Leverkusen. Ha estado 1 o 2 años, lo ha hecho francamente bien, pero lo firma el Madrid. Bueno, te puedo poner muchísimos casos de entrenadores donde no han tenido una experiencia brutal, que les han dado la oportunidad y lo han hecho francamente bien. Entonces, bueno, el talento y la capacidad la tienes o no la tienes. La experiencia, lógicamente, si no te dan la oportunidad no la vas a tener nunca, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, creo que en caso de Íñigo Pérez, pues ahí está, ¿no? Ahí están sus datos, su forma de entender el fútbol, su capacidad y para mí de los mejores entrenadores de Primera División. Y hablando también un poquito de la actual Rayo Vallecano, ¿crees que pueden lograr la ansia clasificación europea con el tema de la licencia de la UEFA? Sí, hombre, a ver, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que al final, yo creo que el Rayo está en una situación idónea, creo que ha dado unos pasos muy grandes en estos últimos años, creo que es un equipo sobre todo que se ha estabilizado en Primera División, que nunca es fácil, ¿no? Siempre los equipos, pues siempre en esta situación parece que están 1 o 2 años, luego bajan a segunda, bueno, lleva bastantes años en Primera, se ha metido en Europa,
ojalá pueda confirmarlo y sobre todo que sepa compaginar este año con la Liga, ¿no? Muchas veces estos equipos, fíjate el Girona, ¿no? Estos equipos que no tienen una plantilla tan grande ni tienen, bueno, pues tanta capacidad para poder jugar en 2-3 competiciones, es importante no despistarse, porque al final te enfocas mucho digamos, en Europa y, ostras, te puedes ver en problemas en la Liga, ¿no? Yo creo que lo más importante es la Liga y luego Europa, pues que sea un premio, ¿no? Sí, que sea un disfrute, un gozo, un premio también para la afición y también al rendimiento colectivo, si no vienen los grandes y dan 40, 50, perdón, millones por jugadores que, vamos, Eso es. viene uno y te dice 40 millones, claro, 40 millones, pues a lo mejor para un chaval es difícil de rechazar, que en su momento también le pasó a Gabri Veiga, que oye, ha vuelto a Europa, pero oye, en su momento un chaval así, te ofrecen esas cantidades de dinero, también la situación particular de cada futbolista, pero en ese caso era, vamos, irrechazable eso. Ahora ya... Le tiro la última preguntilla antes de la definitiva. Tírale. ¿De qué equipo es actualmente Trasorras? ¿Eres más del Barça, del Madrid, del Rayo? Pues del mira, del Lugo. Mira, del Lugo? yo ahora mismo, aparte de comentar partidos en la cadena SER, en Carrusel Deportivo y el futuro que pueda venir a nivel de entrenador, bueno, estoy también desde hace unos años en el Barça Legends, estamos jugando partidos amistosos por todo el mundo, además es un proyecto muy bonito porque, bueno, pues son generaciones de todos los años, ¿no? Bueno, pues nos juntamos, pues imagínate, Ronaldinho, Saviola, Rivaldo, Boyan, pues gente del Dream Team como Goicoechea, como Nadal, como Angoy, bueno, pues Xavi, Iniesta, Puyol, bueno, pues gente un poco de todas las generaciones y bueno, jugamos partidos amistosos por todo el mundo, ¿no? Hace poco jugamos también contra el Madrid, bueno, pues en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Tokio. Hace poco, bueno, pues se jugó un partido contra el River Plate en Argentina. Creo que hay otro en Monterrey ahora en México. Bueno, son partidos muy bonitos porque llenas los estadios, porque la gente ve jugadores de otra época, porque nos juntamos jugadores de diferentes etapas y bueno, es un proyecto muy bonito y lógicamente, pues con eso ya te contesto a la pregunta, ¿no? Vuelvo a vestirme la camiseta del Barça porque siempre he sido culé desde pequeño. Vale, y Héctor, tira ya la última preguntilla, va. La última pregunta ya para finalizar. Siempre hacemos lo mismo. Hay varias recomendaciones, unas que han salido bien. Y digo, si te ha molado y tal, ¿a qué jugador, ya sea amigo tuyo que ha sido compañero de vestuario, tal, a qué jugador te gustaría que viniera, oye, pues a hacer una pequeña charla con nosotros como has venido tú? ¿Qué jugador así te molaría? Pues a ver, te puedo decir muchos. ¿Qué pasa? Que alguno a lo mejor os es menos accesible, ¿no? Claro, Messi. Te voy a decir uno, te voy a decir uno que tiene una buena historia, además. Una historia diferente. Además estuvo en Vigo, estuvo en el Getafe, vivió una época fuera en Chipre. Os puede contar un poquito cómo es la vida por allí. Y tuvo que dejar el fútbol por una lesión de rodilla. Entonces, bueno, es otra manera de ver esto que muchas veces, pues bueno, tampoco es fácil para el futbolista y que tenga que dejar el fútbol pues, a una edad más temprana por el tema de la lesión. Es Roberto Lago, lateral izquierdo, estuvo en el Celta muchos años, como te digo, en el Getafe, estuvo en Chipre y tuvo que dejar, creo que fue a los 30 y pocos años el fútbol por una lesión de rodilla. Pues eso os lo dejo ahí. pues Pues gran ya jugador, le hablaremos. leyenda del Celta. En la leyenda del Celta, más desde muy pequeñito, desde Alevines, en el Celta, llegó a primer equipo, fue capitán. Bueno, además es un chico muy majo, muy buena gente y os atenderá encantado, seguro. Guau, muy Perfecto, pues buena, ¿eh? muchas gracias. Me gusta mucho. Pues nada, Muy Trasorra, siempre intentamos ahí, somos dos chavales, sí que hemos montado así el canal e intentamos en nuestra medida de lo posible así traer gente y oye, de verdad que muchas gracias por compartir tu tiempo, que seguramente tendrías cosas más importantes que No. hacer y No, por ahora, mira, en este rato no me ha llamado ningún director deportivo, o sea que no tengo ningún problema. Tranquilos que no hay Vaya, problema.
Seguro que ahora cuando subamos el vídeo te van a llegar Ahí 20.000 está, ahí está. El Europa, el Europa. en Euro- El Europa, puede ser bueno Bueno, el Europa, ¿eh? en Europa, ojo, Eh, en segunda con Adai y Benítez. muy bien, muy bien. Lo seguiré, lo seguiré. Bueno, pues vaya bien, ¿eh? Muy Esperemos bien. que te lo hayas pasado bien, tío. Perfecto, un abrazo muy grande.